Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video nuevo de Delta Force Mobile. Quédate en este video porque te va a encantar, te va a gustar y porque es mucha información detallada acerca de toda la lista de dispositivos móviles, la cual ya debes estar esperando completamente porque Delta Force Mobile se lanza oficialmente en 10 días. Bueno, exactamente veremos si todo sale métricamente bien, así que vamos a darle que es lo más importante con lo que son los dispositivos. Esta lista de dispositivos móviles, si tu dispositivo móvil no aparece, no te preocupes, no te exaltes, porque recuerda que hay más de 4000 dispositivos móviles diferentes en el mundo y porque en Android así somos y también la gente de Huawei. Pero aquí están muchos dispositivos móviles y ya te digo yo de que estas son muy buenas noticias porque este juego está demasiado bien optimizado, no tiene ningún problema. Y por si en dado caso tu dispositivo móvil no aparece y ya has jugado el juego en la versión global de las betas o la versión de China, déjalo en los comentarios qué dispositivo móvil has usado, ya sea en la versión global de las betas o en China, y dicen qué tal va tu dispositivo móvil. Si en dado caso en estas listas no aparece tu dispositivo móvil, ya sea Android o de Apple. En fin, o bueno, también Huawei, porque aplica. Ok, voy a dejar muy bien claro las cosas. Recuerden que la versión global estaría llegando el día 20 de enero. Así que vamos a estar concisos y precisos con toda la información detallada. Esta lista de dispositivos móviles es muy grande. Hay dispositivos móviles que, aunque no parezca, si están dentro de la lista y es que este juego está un poquito optimizado. Habiendo dicho eso, vamos a darle con lo que es la lista siguiente, obviamente. Bueno, vamos a empezar con algo suave. Vamos a empezar con lo que es Xiaomi. Pues ustedes pueden ver completamente todo el listado. Si su dispositivo móvil no aparece acá, no se preocupen. Algún listado de Xiaomi, alguno de sus procesadores igual o parecido, puede que sea incluso menor a nivel de potencia, lo pueda correr considerablemente. Luego vamos a tener la lista de Samsung. La de Samsung es un poco más grande esta lista, pero bueno, ya veremos si depende considerablemente. Esta lista para mí que no es tan completa del todo, pero nos dan una preview de lo que puede pasar actualmente conforme a los requisitos de Delta Force Mobile. Que no pide muchos recursos, ya te digo yo, el 20 de enero instalan. Luego tenemos la lista aquí de Oppo. También podemos ver muchos dispositivos con procesadores MediaTek Dimensity sin problema alguno. Así que lo que más me sorprende es ver un Snapdragon 662. Bueno, parezca, pero sí. O sea, lo que más me sorprende es un Snapdragon 662 y un Snapdragon 480. Son procesadores muy bajos, pero bueno, están en la lista, que es lo importante. Ya veremos si terminan funcionando de la manera posible. Luego tenemos los Sony Xperia. No sé si alguien de ustedes utiliza Sony Xperia, pero aquí está la lista. Porque lo que más preguntan a veces es Oppo, Realme, Motorola, Xiaomi, obviamente entre otros dispositivos móviles, pero son los que más preguntan completamente la gente. Entonces ya veremos. Hablando de los Motorola, pues tenemos aquí otro listado, el cual nos podemos dar el lujo de mostrar con estos, con estas especificaciones. Ya te digo yo, lo importante es disfrutar el juego. Este juego va a estar muy bien optimizado, así que lo más recomendable, viendo completamente todas estas listas, es que mínimo, poco a poco, pues vayamos mostrando a detalle todo lo que va a pasar con este juego. Bueno, pasamos con el siguiente, que es OnePlus. OnePlus, pues nada fuera de lo común, como podemos visualizar. Y pues ahí tenés los pues, dispositivos móviles que podrían correr sin problema alguno el propio Delta Force Mobile. La mayoría de los dispositivos gama media, gama baja media, si no estoy mal, va a correr el juego entre 30 y 45 y los demás entre 60, 70 e incluso 90. Los gama más alta van a llegar a 144, 120 Hz. Pasamos con Realme, que lo que más me sorprende acá de los Realme podríamos decir que es el Snapdragon 720G, que no está mal. E incluso Dimensity tenemos el 800U, entre otros. Recuerda de que algunos dispositivos que no aparezcan completamente en este listado, no importa, porque eso quiere decir de que estamos casi cerca, por así decirlo, de un listado completo. O sea, es como una preview de lo que estamos viendo. Llegamos a Huawei desde el P30 Pro en adelante, que pues estamos viendo incluso algunos procesadores, que no está mal. Así que ya veremos si en Huawei termina funcionando 100% bien en la mayoría de los dispositivos móviles compatibles, que pues ya te digo yo que son un montón. Luego pasamos con Asus, que pues más de lo mismo en procesadores Snapdragon. El más bajo que veo por acá pues es el 855, que es el Zenfone 6. Y pues así, nada fuera de lo común. Son procesadores gama alta de hace 5, casi 6 años, así que no está mal. Básicamente Delta Force Mobile va a tener muchos dispositivos móviles con antigüedad de mínimo 6 a 5 años. Poco se habla. Pasamos con Honor, perdón. Los procesadores Kirin, pues todo bien, no miro nada fuera de lo común, así que pues está bien.
todo tranquilo. Ya veremos si todo sale métricamente bien. Pero bueno, luego pasamos con los siguientes, que sería Vivo. Otros dispositivos móviles que también mucho pide la gente acerca de cuáles dispositivos móviles van a correr el juego. Y estoy viendo, pues, dispositivos móviles con procesadores normales de Vivo. Entre el 765G, el Helio G95. No está mal, no está mal la cosa viendo estos tipos de requisitos. Que yo me he dado la tarea de modificar todo sencillamente y detalladamente para que ustedes lo vean más vistoso. Bueno, los Redmi del 5 en adelante, esto no hay nada más que decir, porque Redmi pues sabemos que es un celular gaming, así que no hay nada fuera de lo común. Y pues iPhone que pues hace de cuentas que todas las iPads va a correr este juego y que iPhone corre del iPhone 7 en adelante. Lo de iPhone pues súper bien optimizado, o sea, desde el 7 en adelante va a correr esta madre. Desde el 7 en adelante va a correr de esta forma. Es que no hay nada más que decir. O sea, no hay nada más que decir. Este juego lo está apretando considerablemente y pues aquí tenemos este listado. Ahora, voy a dejar algo muy en claro, y es que hablando a detalle de todo lo que ha pasado con Delta Force Mobile, con todo lo que pues hemos visto actualmente acerca del juego, solo me queda decirte de que esperes con ansia, porque pues Delta Force Mobile está muy bien optimizado, lo tendremos básicamente 10 días, vamos a poder probar, pesa alrededor de 15 GB como máximo, 15, 19 GB como máximo, si no estoy mal, si descargas todo. Va a tener mucha jugabilidad. La gente no me va a dejar mentir de que este juego está muy bien optimizado. He visto muchos comentarios positivos acerca del juego que les ha corrido. Para la gente que ha probado la versión de China o pudo probar la beta de la versión global, nos comentaron y nos fueron muy sinceros diciendo, mira loco, es que va muy bien el Delta Force Mobile. El juego sí está muy bien optimizado, no tenemos ningún pero. El juego ya está listo básicamente. Y pues solo estamos esperando de que todo esto termine de la mejor manera posible. En fin. Delta Force Mobile viene con todo. Este ha sido un listado de dispositivos móviles muy excepcional. Sé que faltan más dispositivos, pero este es el listado más cercano que hemos podido agarrar de lo que es actualmente pues, Delta Force en general. La vez pasada les pasé una tabla oficial de los requisitos mínimos recomendados. Y pues no te preocupes si tu dispositivo móvil no salía en ese listado. Al fin y al cabo, no creo que tengan siempre la tarea de probar más de 4.000, 5.000 dispositivos móviles Android diferentes, porque pues sí, hay un montón en el mercado el día de hoy, más que todo, porque incluso viste dispositivos móviles de más de 6 años, de más de 5 años de antigüedad, y pues no solo son dispositivos móviles que han salido exactamente el año pasado, en 2024, o los que van saliendo poco a poco en este 2025, entonces no. Estas son buenas noticias, es lo bueno. Le van a dar mucho soporte Delta Force Mobile a dispositivos de gama media, gama baja media, gama media alta en general, así que no hay de qué preocuparse. El motor gráfico que están utilizando es el Unreal Engine, que está muy bien actualizado, muy bien optimizado por parte de Team J y Team Studios. Así que estamos muy de acuerdo de que todo está saliendo muy bien. Va a correr el juego mínimamente entre 30 y 45 FPS para los que utilizan los dispositivos móviles más, bueno, menos demandantes, como estilo, por así decirlo, gama baja media o media baja. O sea, como lo vean, con 4 GB de RAM o a lo mucho 3 GB de RAM con un procesador que sea mediáticamente bueno, porque lo que más importa a veces no es la RAM, sino lo que importa más es el hardware, el GPU, que completamente tenga tu dispositivo. Así que vamos a ver qué se cuece si todo sale mediáticamente bien. Bueno, espero que te haya gustado este video. Hemos sido muy estrictos, revisando completamente cada detalle de la lista, la hemos enfocado muy bien y hemos resumido lo mejor, lo mejor y de la mejor manera posible, valga la redundancia, todo lo que es actualmente el Delta Force Mobile y la lista de dispositivos móviles, la cual ya te das una idea de cómo está optimizado el juego. De que está optimizado, lo está. Así que no te preocupes, el 20 de enero podrás jugar y disfrutar de la mejor manera posible Delta Force Mobile. Como siempre, no olvides activar las notificaciones y nos veremos en un próximo video del canal. Espero que sí.